Muy buenas, me presento. Soy Guillermo y entre tú y yo vamos a hablar sobre un peculiar cuadro que desde que lo vi por primera vez en mi clase de arte me quedé extrañado y confundido por lo que estaba observando. En este vídeo hablaremos de blanco sobre blanco y la idea detrás del arte conceptual, el valor de los ideales. Bien, algo que me gusta volver a explicar cuando de vanguardia se trata es el concepto de arte. ¿Qué es el arte? Bueno, la definición de arte sería toda actividad humana que trata de expresar y representar emociones, sentimientos, ideas y elementos observados o aprendidos, buscando el fin estético, reivindicativo o simbólico. Una copa sumeria o el tabique de Miguel Ángel son elementos que nosotros entendemos como arte, el reflejo material de una idea humana. Pero, ¿qué diablos pasa con las vanguardias? Muchos, incluyéndome yo, nos extrañamos cuando vemos parafernalias tan curiosas como estúpidas en el arte contemporáneo. Pero quizás ese sea uno de los objetivos, la ruptura de lo convencional. Vayamos al cuadro. Blanco sobre blanco del autor ucraniano Kazimir Malevich, realizada en 1918, es una obra marcada en el arte abstracto, un arte que busca el despojo de todo lo armónico y bello, todo aquello que el autor considera irrelevante para el mensaje de la obra, es decir, la idea o la filosofía. Autores imprescindibles de esta corriente podrían ser Mondrian, Kandinsky, Pollock o Miró. Debemos remontarnos a la Rusia de principios del siglo XX, una época complicada marcada por la derrota contra el Japón en 1905, provocando el descrédito del zar Nicolás II. Las manifestaciones delante del Palacio de Invierno desembocaron en el conocido Domingo Sangriento. Posteriormente otros movimientos revolucionarios despertaron con el fin de solventar abusos al campesinado, mejorar la condición obrera o deponer al zar. También en el ejército, destacando el motín del acorazado Potemkin. Las reformas redactadas en el Manifiesto de Octubre no tuvieron el reconocimiento esperado, fracasando estrepitosamente. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, acontecimiento que degradó más el país. Los descontentos y movimientos se agudizaron. Económicamente Rusia comenzó a tambalearse, por lo que en el 17 sale del conflicto. Mencheviques y bolcheviques comenzaron a cobrar fuerza, haciendo que Nicolás abdicase para crear un gobierno provisional. Se crean los soviets, colectivos de obreros, soldados y campesinos. Ese mismo año, la revolución comienza. El Soviet de San Petersburgo, dirigidos por Trotsky, asalta el Palacio de Invierno y forman un gobierno presidido por el líder bolchevique Lenin, algo que provocó el descontento de los mencheviques blancos, llegando a una guerra civil desde el 18 hasta el 21, venciendo a Trotsky. Además, en ese mismo año, toda la familia Romanov fue asesinada. Es decir, un periodo convulso política e ideológicamente. La sucesión de protestas, revueltas e introducción de ideas de corte comunista cambiaron el paradigma general de la nación. Malevich estuvo participativo en esta serie de protestas y en este contexto le marcó su corriente más representativa, el suprematismo. Volviendo al tema del abstracto, Malevich 3 años antes realiza Círculo Negro y Cuadrado Negro, iniciándose la corriente suprematista, basada en la adopción de formas geométricas que sustituyen todo lo demás, es decir, la corriente rechaza el uso de cualquier otro patrón y aboga por la supremacía de la nada y el vacío, un universo representado mediante la geometría. Estos cuadros presentados en una exposición causaron mofa entre los presentes y recibió severas críticas a nivel general, pero realmente Malevich iba buscando eso, la reacción de la sociedad. Según él, tanto el círculo como el cuadrado representaban la economía geométrica de entonces. La crítica le sirvió para posteriormente desarrollar conceptos como la representación de la nada, del vacío o de Dios. De manera sencilla, Malevich buscaba plasmar en sus obras ideales no objetivados, como por ejemplo una manzana o una espada, sino cosas mucho más cósmicas e intangibles, pero mediante figuras geométricas. Por ejemplo, 8 rectángulos rojos, también de 1915, simbolizaría la señal de la Revolución Rusa. Realmente es confuso y complicado de explicar, pero tienes que creerme en lo que te digo. La idea detrás del suprematismo es representar el todo y la nada mediante figuras, prescindiendo de todo lo demás, o casi todo. Por ello, la obra por excelencia que representa la pureza del fin es Blanco sobre blanco. En palabras de Malevich, esta obra es la representación del autoconocimiento de una terminación puramente utilitaria del hombre total y la expresión de la pura no objetividad. Es un cuadro que puede evocar lo místico, el sentimiento más puro de incertidumbre, de incredulidad, lo surrealista o lo abstracto. Es más, quizás sea el cuadro más abstracto. Teóricamente expresa la nada, el vacío, la sensación de un cosmos como algo atemporal, sin espacios ni colores. Podríamos además interpretarlo como una búsqueda extrema de la austeridad, quitando todo el color. La síntesis del todo y la nada a la vez. Malevich consideraba que a raíz de quitando estos elementos se alcanzaría la pureza o esencia de algo o alguien.
una filosofía clave para el suprematismo. Más de 100 años después de su realización, esta obra sigue suscitando un acalorado debate. Cada persona interpreta el cuadro de manera distinta. Cada individuo ve en él algo que otros no. Algunos lo consideran arte y otros una pérdida de tiempo. Me despido. Gracias por esta chapa tan surrealista que te he dado. Sé que es complicado de entender, pero confiad y es lo más importante. No juzguéis sin conocer o entender. Adiós.